TVC, y saludo esta tarde a la maestra Violeta Rodríguez del Villar, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Sí, muy buenas tardes. Sí, me escucha, maestra Violeta Rodríguez Villar. Parece que estoy teniendo ahí un pequeño falla en el audio. No me escucha la maestra Violeta Rodríguez Villar. Buenas tardes. ¿Ahora sí ya me escucha? Sí, hola. ¿Cómo está, maestra Violeta Rodríguez Villar, investigadora de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Económicas? Ya me escucha bien, ¿verdad? No la tengo. Bueno, vamos a hacer un corte. Regresamos en un momento con más aquí de la información. De regreso, gracias por continuar con nosotros. Y ahora sí saludo a la maestra Violeta Rodríguez Villar, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Muy buenas tardes, maestra. Sí, buenas tardes. Ahora sí, para platicar. Octubre del 2020 se concreta y se ordena la desaparición de fideicomisos públicos. De ese tiempo a ahora, ¿cuál ha sido este impacto que ha traído la desaparición de financiamientos de estos fideicomisos públicos? Bueno, en realidad, pues no han desaparecido tantos fideicomisos aún. En los hechos, al primer trimestre de este año, el gobierno estaba reportando la desaparición apenas de 14 fideicomisos, de más de 300 fideicomisos existentes. Existe una propuesta de desaparecer alrededor de 100. Sin embargo, en realidad, pues no se pueden desaparecer todos. Quizá ni siquiera se pueda desaparecer, la mayoría, porque, bueno, son actos jurídicos que están sujetos a ciertas reglas, que tienen recursos a su cargo, es decir, no solamente ejercen presupuesto, sino que tienen cierto débito de recursos algunos, y aparte todavía muchos de ellos tienen actividades en proceso que no se pueden desaparecer de un momento a otro. Así es. Entonces se trató más de anuncio y vaya, en la Cámara de origen, la de diputados, de algo más espectacular que no se midió la consecuencia jurídica que esto iba a traer. Pues lo que pasa es que efectivamente, no estoy muy segura de que no lo hayan medido, pero en todo caso su desaparición tendría que ser un proceso largo, no puede ser inmediato. Por lo pronto se están reportando la desaparición o el proceso de extinción que ya está en marcha de 14 fideicomisos, la mayoría de ellos, sin embargo, referidos a la ciencia y tecnología. Esto es al CONACYT. Lo que no es muy claro es cómo se van a sustituir, si es que acaso se está pensando en sustituir este conjunto de recursos que finalmente estaba financiando investigación y desarrollo, que normalmente no necesariamente va a ser financiada por algún otro sector que no sea el gobierno. Entonces, en la elaboración del presupuesto, tal vez del año entrante, veremos si se contemplan los recursos para estos 14 que están en proceso de desaparecer fideicomisos. Veremos si se incluyen los recursos o si de plano, pues ya no habrá más. Exactamente. Digamos que un poco el problema allí es que no hay una propuesta clara
de las actividades, cómo se van a retomar y siquiera si se van a retomar. Y varias de ellas eran actividades importantes. Sin embargo, bueno, otros fideicomisos públicos que pues no necesariamente atienden algo tan importante, en realidad no se han podido desaparecer o no se ha podido iniciar su extinción debido a sus características, a las reglas que tienen desde que empezaron a operar. ¿Estas reglas pueden ser diversas o normalmente los fideicomisos tienen las mismas reglas o se les pueden aplicar reglas diversas que dificulta esta desaparición? Sí, tienen reglas diversas dependiendo cada uno de su naturaleza. O sea, con una cantidad tan importante de fideicomisos, evidentemente, son muy diversos los ámbitos que se están financiando con ellos y entonces las reglas normalmente se establecen de acuerdo con la naturaleza de la actividad que se esté financiando. Por ejemplo, por un lado tenemos estos fideicomisos dedicados a la ciencia y tecnología, que básicamente lo que hacen es financiar el desarrollo de ciencia y tecnología, o sea, de estudios muy específicos, principalmente solicitados por las entidades federativas. Y por otro lado tenemos, por ejemplo, el Fondo de Desastres, o por otro lado tenemos el Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura Carretera, que en general es para el desarrollo de infraestructura. Entonces son actividades verdaderamente muy distintas cuya naturaleza requiere reglas muy diferentes para la operación de los fideicomisos. Por ejemplo, en el caso de infraestructura, pues es un fideicomiso que por su naturaleza tiene recuperación de recursos propios. Entonces, evidentemente, las reglas para su operación difieren bastante de aquellos fideicomisos que son más dependientes del presupuesto porque tienen baja recuperación de recursos. Y hay otros fideicomisos que se están destinando, por ejemplo, a reunir los recursos o administrar los recursos por pensiones adicionales que son en beneficio de los trabajadores de ciertas dependencias. Y pues estos, en este caso, por ejemplo, pues los recursos son de los trabajadores, entonces también las reglas son muy diferentes. Entonces, como que cada fideicomiso es un mundo por sí mismo y hay que hacer un análisis bastante detallado para definir cómo, en todo caso, podría ser su extinción y si acaso procedería la extinción. Evidentemente es más sencillo extinguir aquellos fideicomisos que dependen completamente del presupuesto público. Sin embargo, muchos de ellos están realizando funciones sustantivas para el país y para la administración pública. Y lo que no se nota es una propuesta clara de cómo es que van a continuar realizándose estas actividades que son sustantivas. Por eso son dependientes completamente del presupuesto. Ahora, ¿se comprobó realmente en algunos de estos fideicomisos que hubiera hechos de corrupción como se anunció, que por eso y otras cosas era su desaparición? No, en realidad no me parece, o por lo menos no se ha reportado algún proceso que haya estado en marcha en los hechos para la extinción. Sin embargo, bueno, sí han sido vinculados algunos de ellos con lo que sería la estafa maestra, porque bueno, por ejemplo, los fideicomisos que se dedican al desarrollo de ciencia y tecnología, varios de ellos pues son en realidad financian la realización de estudios muy específicos, como comenté hace ratito. La mayoría de estos estudios son solicitados por los gobiernos, por los gobiernos estatales, o sea, por los gobiernos subnacionales. Y bueno,
en una gran mayoría son otorgados los contratos a universidades públicas, y varias de estas universidades públicas han sido vinculadas con el caso de la estafa maestra. Entonces, bueno, por esa vía, de alguna forma, existe cierto vínculo en cuanto al financiamiento de los recursos, pero pues sí hay que tener claro que el hecho de que haya habido corrupción en la administración de esos recursos no significa que las actividades en sí mismas no son actividades importantes o necesarias para el país. Sobre todo estamos hablando de nuestro país, que es un país que por un lado tiene pues una población bastante creativa y creadora, y por otro lado pues tiene necesidad del desarrollo de tecnología propia, ¿no? Por ejemplo, en ese caso muy específico está el caso también del Fondo de Desastres, que era otro de los fideicomisos que se pensaba o que estaba dentro de la lista pues estaba propuesta para desaparecer. En este caso, bueno, no ha sido directamente vinculado el Fonden a algún tipo de actividad ilícita. El Fonden reúne importante cantidad de recursos que en su momento se destinan a ayudar a las entidades federativas en la recuperación frente a los desastres naturales. Y bueno, esta necesidad de recursos va a permanecer. Evidentemente es una actividad sustantiva del gobierno federal y no está claro cómo es que se va a atender en caso de que se requiera, ¿no? Y en este caso, bueno, se trataría de recursos que normalmente se requieren de una forma urgente. Esto es quizá el principal problema de la desaparición, es que no parece haber un programa de gobierno orientado a definir cómo se van a atender estas actividades sustantivas que van a dejar de estar a cargo de los fideicomisos. Si bien ha sido señalado por el gobierno federal que una parte de estos fideicomisos duplican funciones, aún así lo que se nota es que va a haber una redistribución de los recursos hacia otros programas y no está claro que las actividades vayan a seguir siendo financiadas. Maestra Violeta Rodríguez Villar, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, te agradecemos mucho esta participación con Mega Noticias TVC esta tarde. Sí, no, al contrario, muchísimas gracias. Gracias a usted. Y bueno, vamos a Colima.